Buen día a todos, acá estamos comenzando en Radio de Base Pensamiento Crítico. Este viernes 12 de agosto, el día más lindo de la semana y además a pleno sol, y están anunciando un fin de semana que se va a hacer largo porque el lunes es feriado, y decía el día más lindo de la semana, el día viernes, con un fin de semana que se anuncia con un tiempo espléndido. Bueno, comenzando, decíamos, aquí en Radio de Base y a través de la red de Base a 97 radios ahora de todo el país, porque se ha sumado la red Surcos y allí estamos llegando a más radio. Estas radios de baja intensidad no son las radios de los grandes medios, son aquellas que desde la base, por abajo, en silencio, nos vamos conectando y haciendo escuchar nuestras voces y escuchando las voces de los otros. A lo largo y a lo ancho del país, allí desde Humahuaca hasta Río Grande, están repicando la radio de Base y nosotros tomamos de ellos también sus programas. Bueno, los medios masivos de comunicación, sobre todo los programas políticos y los programas de información política en la televisión, están contando pobres. Se habla de 1,5 millones más de pobres. Se habla del 34% de pobres en la Argentina. Lo que me llama la atención que en esos programas y esos colegas, que muchos lo hacen de muy buena leche, ninguno se preocupa en tratar de hablar de cómo podríamos hacer para resolver el problema de esos nuevos pobres o de esos pobres estructurales que hace muchísimos años tenemos en la Argentina. El 33% de la población de este país se lo considera pobre. Parece mentira en un país tan extenso, con tanta riqueza, porque la Argentina es un país rico. Es mentira que somos pobres, somos ricos. Lo que pasa es que la riqueza se la quedan hace 200 años siempre los mismos. Salvo, claro, algún periodo, alguna década donde se distribuyó la riqueza, pero dentro de este sistema donde nadie discute qué significa el capital, entonces nos siguen diciendo que van a venir las inversiones, tomamos deuda externa, nos volvemos a endeudar, volvemos a depender, y esta es la vieja historia. San Martín decía que había que vivir con lo nuestro, y vaya que este país tiene condiciones que le sobran para vivir con lo que tenemos. Pero bueno, evidentemente las decisiones políticas durante tantísimos años parece que ha interesado a que, bueno, tengamos que depender de otros. Y en esta apatía que vemos por las cosas que nos están pasando, porque la pérdida del salario de los trabajadores llega casi al 15%, porque la desocupación aumenta, porque el nivel de precariedad en el trabajo aumenta. Hoy se habla cerca ya del 50% de trabajadores informales, y esto significa que no ingresan dineros para lo que es las jubilaciones, que esos trabajadores están por fuera del sistema, por lo tanto no tienen cobertura en salud, bueno, y tantísimas cosas. Todos los índices negativos, el país así sin ninguna duda va a una eclosión. De esto no hay que ser ni pájaro de mal agüero ni ser un gran analista. Estamos discutiendo y esperando a ver qué se resuelve con relación al tarifazo que se aplicó en la Argentina. El gobierno nacional actual modifica leyes nacionales por decreto, y tanto el Congreso de la Nación como las organizaciones
de los trabajadores reflejadas en la CGT, bueno, parece que miran para otro lado. Perón decía en algún momento que la gente iba a marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y haciendo un poco historia, porque evidentemente lo que trata siempre el sistema es de hacernos olvidar la historia de la lucha que se ha tenido en este país. Pero por ahí, para refrescar y darnos cuenta que tenemos que volver a esa historia y ver las experiencias que hemos tenido, podemos volver a 1975, donde la lucha de la clase obrera pasó a primer plano. En 1975 había fallecido Perón. Ese peronismo elegido en las urnas en 1973 se había derechizado enormemente. Era la presidenta Estela Martínez de Perón, con López Rega, su acólito hombre ladero. La AAA, bueno, todas esas cosas pasaban en aquel 1975 y tantas otras pasaban, claro. Y decía que esa lucha de la clase obrera empezó a pasar a primer plano. Y por supuesto que existió la participación de muchísimas compañeras y compañeros que tenían que ver con las organizaciones armadas que en aquel momento existían. Pero no fueron esas organizaciones armadas quienes promovieron. Ni siquiera podemos decir que la conducción de esas organizaciones estuviera pensando en aquel avance y puesta en primer plano de la clase obrera en la Argentina. La principal fuerza que enfrentó al gobierno peronista derechizado de aquel entonces fue la misma clase obrera peronista que lo había votado y que dio la cara y echó al ministro de Economía, Celestino Rodrigo. ¿Se acuerdan de Rodrigo? El Rodrigazo. 6 ceros perdió nuestra moneda. Y también fue la clase obrera la que a través de su lucha echó a José López Rega. Fue la clase obrera la que produjo en 1975 el movimiento social más extraordinario de los últimos, diría yo, 50 años. Fue el nivel más alto en todo el mundo capitalista en términos relativos, donde un movimiento social de 27 millones de días huelga, con los paros nacionales que se plantearon en aquel entonces producto de la lucha que llevaba adelante la clase obrera. Por eso decimos que por estos tiempos es bueno hacer estos paralelos, porque fueron esos obreros, los negros como le llaman, los cabecitas, los descamisados de Evita, los que pusieron entre la espada y la pared a los burócratas que siempre juegan el doble papel. Cuando digo burócratas me estoy refiriendo a los dirigentes sindicales. Y ese doble papel que juegan de ser representantes de la clase obrera y de punta de lanza de los monopolios, porque en definitiva, estos burócratas sindicales que hace 30 años ostentan el secretariado general de su gremio y que son millonarios, son eso, son los representantes también de los monopolios. En esos momentos de 1975, la presidenta en funciones, Isabel Martínez de Perón, hace una reunión con representantes de los monopolios y les dice que las transnacionales son nuestras amigas y les garantiza, por supuesto, excelentes negocios.
como pasa ahora también. Y es en ese momento cuando la clase obrera, a pesar de esos burócratas, se pone en movimiento, decidida a hacer lo que decía Perón, lo que dijo Perón, marchar con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y esto es lo que va a suceder. Así comenzamos este programa Pensamiento Crítico, este día viernes, aquí en Radio de Base.